Buenos días a todas y todos. Estamos aquí para el segundo episodio del video podcast del Centro de Estudios en Migración con Arturo Harker. Él es profesor asociado a la Escuela de Gobierno y es el director del Centro Imagina. Arturo, ¿nos puedes explicar un poco más qué es el Centro Imagina? Claro. Imagina es un centro de investigación aplicada que nació hace 2 años, casi 3 ya, que busca ser una plataforma de colaboración dentro y hacia afuera de la universidad entre todos los que trabajamos en pro del bienestar de los niños y de los jóvenes. La idea es que acá colaboremos sin importar la disciplina, sin importar el método, romper esos silos entre unidades académicas y facultades dentro de la universidad, pero también tener un puente más estable y más, que dependa menos de las personas, del investigador, hacia afuera, con las agencias del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, etc. Muchas gracias. Entonces, también para hablar de niños, niñas y adolescentes, migrantes y refugiados en Colombia, te invitamos el día de hoy. El año pasado, el Centro de Estudios en Migración, un poco también atendiendo las circunstancias del momento, lanzó una nota sobre el tema de la patria y de los niños, niñas y adolescentes no acompañados en el país. Nos parecía en ese momento que era muy importante incidir ante el gobierno, sobre todo en esos dos temas, por el temor en parte que una medida que se había adoptado en 2019 para atender la situación de apatría de los niños y niñas nacidos en Colombia de papás venezolanos perdiera vigencia, y también porque veíamos que a pesar del paso del tiempo y que el Estado hubiera intentado a través de diferentes medidas atender a los niños y niñas migrantes en el país, la población no acompañada seguía siendo la más vulnerable y la que menos era atendida por diferentes razones, por las múltiples rutas que se habían creado y que todavía existen. Entonces queríamos iniciar preguntándote, junto con esos dos retos, ¿tú cuáles crees que son los mayores retos de protección que esta población enfrenta en el país? Vale. Yo creo que una que me preocupa mucho, que creo que sufre del mismo, o viene de pronto del mismo hecho, y es que son poblaciones sin voz, ¿no? Yeah. Y en ese sentido, por ejemplo, la salud materno-infantil, ¿no? Estos niños y niñas que no han nacido aún, que están en gestación, a quienes realmente hoy tenemos la tecnología para que puedan nacer en las mejores condiciones y que no haya inequidades justo al nacer, ¿no? Desde lo más básico de suplementos y vitaminas, los chequeos prenatales. Vemos unas brechas gigantes en esas acciones de salud pública, de prevención, que son muy costo efectivas, ¿no? El costo es mínimo, sabemos cómo hacerlo, y los beneficios para las personas y para la sociedad son inmensos, pero no tienen voz. Y creo que ahí hay un vacío grande que, comparte también todos los problemas que hemos visto en esto de darle la oportunidad y los derechos a todos los niños y niñas en estos contextos de crisis humanitaria y de migración forzosa. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué las madres y los niños tienen un escaso acceso o a veces no tienen acceso a esos servicios que son fundamentales para esa primera etapa de la vida? Vale, lo que hemos encontrado es algo que ustedes también, de lo que han hablado mucho, y es el tema del estatus migratorio como la puerta de entrada a todo, ¿no? Poder estar registrado y estar en un estatus formal, digámoslo así, regular, en Colombia abre las puertas. Sobre todo hoy en día los niños es como la única población que en teoría y en la normativa tienen las puertas abiertas todavía, pero como el tema no es solo el niño, sino los que están acompañados también depende de la familia, y la política creo que nunca ha sido vista como desde un punto de vista de el núcleo familiar, sino solo la persona. Entonces una mujer gestante que llega a Colombia depende completamente de su trayectoria, por ejemplo en salud y en estos temas de prevención y de salud materno-infantil, de si es regular o no es regular. Si es regular, las oportunidades
y la probabilidad es buena de que pueda acceder a servicios. Si no, la cosa es muy complicada y probablemente su embarazo va a ser atendido ya cuando vayan a nacer el niño o la niña y entrando por urgencias, que es lo menos óptimo y que es algo que pues se podría arreglar, se debería arreglar, ¿no? Es muy, como digo, soy economista, entonces hablo de costo-beneficioso siempre, pero para mí es una buena forma de ver el costo de inacción, ¿no? Estamos dejando de hacer algo que nos traería grandes beneficios. Sí. No sé si respondí. Sí, lo que estaba pensando era cómo darle voz a esa población. Creo que es una pregunta que en realidad siempre está sobre la mesa cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, que sean migrantes o que sean nacionales. Y lo que estaba pensando es que los académicos y los investigadores a veces no estamos formados para ello. Creo que sobre todo, por ejemplo, desde nuestra disciplina, inclusive desde la educación legal clínica, se forman los estudiantes para atender necesidades legales insatisfechas, pero de población adulta, inclusive cuando los casos son de niños, niñas y adolescentes. Realmente en las facultades de Derecho no se enseña a dialogar con los niños y niñas y entonces no se enseña ni a crear ocasiones para que ellos se puedan expresar, pero ni se forman a los jóvenes profesionales para que sepan cómo escuchar. Sí, y yo creo que y si tú ves, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil son quienes más hacen eso de manera más seria y lo tienen como en su ADN, ¿no? Tener esos procesos, las que conozco yo con las que trabajan con niños y jóvenes, de tener esos procesos consultivos y todavía falta mucho. Desde la academia, digamos, nosotros tenemos la oportunidad de que estamos generando evidencia, pero nos quedamos muy cortos porque siempre vemos todo como muy segmentado, ¿no? Nuestra frontera llega hasta un punto donde dejamos la evidencia, pero en la parte de comunicación y estos ejercicios, por ejemplo, son fundamentales de ir a esa extra milla y hacer la traducción y hacer que se entienda qué es lo que estamos encontrando y cuáles son las consecuencias y cuáles deberían ser las acciones, ¿no? Que yo no sé si en otras, sí, probablemente no, en otras disciplinas pase, pero cuando uno le dicen, bueno, ¿y entonces qué? Usted ya encontró esto y ahora ¿cuáles son sus recomendaciones? Ese es el ejercicio más difícil porque además uno piensa que es uno solo el que debería dar la respuesta, ¿no? Y creo que la visión debería entonces uno tener como unos procesos consultivos con otros expertos, otras disciplinas, niños y jóvenes, y mostrarlo y llegar como de los datos a la acción, ese paso no tiene que estar solo el académico. Y estoy hablando desde lo que hacemos nosotros, pero creo que también le pasa mucho en otras instancias. Pero sí veo más y más como por ejemplo, de quienes nos financian las investigaciones, un llamado a que esos ejercicios de datos a la acción sean más serios, más planeados, mejor financiados, y eso está muy chévere. En Imagina hemos estado tratando de hacer eso mucho, trabajando con el Laboratorio de Narrativas Digitales del CEPER, tratando de contar esas historias, que no sé, trabajando sociólogos, economistas, psicólogos, abogados, con un empujoncito y una ayuda hacemos cosas mucho más efectivas de dar esa voz de cierta manera, pues por lo menos mostrar lo que estamos viendo de una manera que se entienda mejor. Y eso creo que también entra en esa línea o en ese llamado que se hace siempre más desde los hacedores de política pública a hacer política pública basada en evidencia. Entonces, un poco en esa línea, creo que estamos en un momento importante porque ya, pues, este gobierno lleva algunos años y, por ejemplo, el Estado colombiano en ese momento, como hemos conversado, está en su proceso de revisión ante el Comité de los Derechos del Niño. Y hay muchos esfuerzos también ligados al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, también por parte del Estado colombiano en lo que tiene que ver con la niñez.
Estamos también a casi 3 años de implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos. Hay nuevamente relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, que son todos aspectos importantes para cómo el Estado colombiano pues responde a la migración y responde a la migración pues de la niñez y de los adolescentes en el país. Un poco pensando hacia adelante en los años que quedan a este gobierno, pero también con una visión de largo plazo, ¿tú cuáles creen que son los aspectos, los temas a los cuales deberíamos apuntar en ese periodo para responder a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el país? Pues yo creo que en temas de migración Colombia se ve con muy buenos ojos por el tema de ese esfuerzo grande por tratar de de enfrentar la crisis y de una manera que se integre a la población más que cualquiera de estas otras estrategias de muy corto plazo, donde las crisis se ven como algo que pasa en 2, 3 años y la gente regresa a su lugar de origen. Acá creo que en eso estamos bien, en tratar de fortalecer sistemas para lograr la integración, pero en el momento pues nos falta, creo que lo que estamos todos esperando es que haya o el llamado a la urgencia es cuál es la estrategia, porque si es una gran noticia que tengamos otra vez relaciones con Venezuela, pero entonces, ¿qué? Digamos, eso, ¿cómo marca o cómo determina una estrategia frente a la crisis humanitaria que la migración está generando? ¿No? ¿Cuál es la posición? Porque es más como un vacío y como un silencio que genera un desorden, ¿sí? Entonces, sí, el estatuto sigue funcionando para los niños, pero es que este tema, sí, tenemos obviamente muchos niños que no están acompañados en ese proceso, pero muchos, la gran mayoría sí, y sus derechos, ¿cómo se llama? El veedor de esos derechos son su papá, su mamá, su abuela, quien esté cuidando a ese niño o niña. Entonces, si no hay una respuesta como a la unidad familiar, al núcleo, pues vamos a estar haciendo todo a medias, vamos a estar generando de pronto separación, vamos a estar generando estrés en el hogar, vamos a estar generando, no sé, poniendo barreras para que la gente se formalice y siga adelante. Entonces, creo que en el corto plazo es, bueno, ¿cuál es la estrategia? Si tenemos ahora unas relaciones con Venezuela, eso digamos, ¿cómo hacemos que Venezuela, el Estado venezolano en Colombia, que tiene unos representantes, lidera ese proceso? O no, o volvemos a lo que estábamos haciendo antes, pero es como unos lineamientos más claros. Siento que ahí hay un vacío. Y a largo plazo, yo soy un total creyente de que a largo plazo la integración bien hecha de nuestros hermanos y hermanas venezolanas es una gran oportunidad, y también nos está haciendo ver es como exacerba las necesidades que tenemos para fortalecer sistemas, el sistema de salud, el de protección social, el de responsabilidad penal adolescente, todos los sistemas en los que estamos en deuda con los colombianos, pues ahora cuando llega la población venezolana y pone más presión, pues se ve aún más. Entonces creo que a largo plazo mi preocupación es como la usual de tener sistemas que tienen un diseño que ha traído muchas ventajas, pero que hay que reconocer que falta mucho trabajo. Y no por eso siento que haya que hacer borrón y cuenta nueva. Creo que dentro de ese sistema ha habido muchos casos de éxito. Entonces creo que es como cuestión de seguir trabajando, ¿no? En eso soy como optimista. Pero en el corto plazo y urgente sí necesitamos saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la política?
Sí, creo que ese es un llamado que venimos haciendo desde cuando pues se ha cambiado la posición ante la migración venezolana, pero a eso añadiría también que siempre más y sobre todo lo sabemos porque empiezan a llegar personas de otras nacionalidades pidiendo poder acceder al sistema de protección del Estado, pidiendo asistencia. Y lo que notamos es que hay un desequilibrio en la política pública pues migratoria, pues que atiende a las familias y que atiende a los niños, donde sobre todo aquellos niños que son hijos de padres que no son de nacionalidad venezolana, pues encuentran siempre más dificultades y las encuentran ante todo para dar ese primer paso que mencionabas antes y es para poder regularizar su situación migratoria. Yo creo que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos mostró que si se quiere, sí se puede tener una medida de regularización con enfoque niñez. Claramente no con enfoque familiar, que era lo que tú decías antes, y es un paso que todavía tenemos que dar, pero sí se puede entender que los niños necesitan otro tipo de medidas y acceder a la regularización de forma más sencilla. Eso se entendió y se hizo y creo que esa es la prueba de que puede haber enfoque de niñez en todo lo demás, de lo más que queda. Pero ahí sí queda camino por recorrer porque hoy en día un niño que llega de otros países como por ejemplo de Haití que claramente está atravesando una crisis humanitaria donde claramente las personas no pueden en ese momento y sobre todo los niños y niñas ser regresados a Haití enfrenta dificultades para poderse regularizar si no cumple con los requisitos que suelen ser muy estrictos, por ejemplo, de la política de visas. Entonces creo que para añadir algo más a tu lista, algo que deberíamos empezar a pensar y ojalá en incidir en política pública es que hay otros niños de otras nacionalidades que enfrentan dificultades que en ese momento no estamos atendiendo. Y creo también, otra vez reforzando lo que decías, que la integración no ocurre solamente con el paso del tiempo. También esa idea de que solamente por estar aquí las personas se van a integrar y eso va a pasar con los núcleos familiares, pues simplemente es algo que en la evidencia no observamos. Y creo que eso se nota siempre más en la migración que está pasando por el tapón del Darién. Y esos son movimientos secundarios de núcleos familiares que, no obstante el paso del tiempo, pues no han podido acceder, por ejemplo, a actividades que les permitan generar un ingreso para quedarse en el país. Ese es un tema bien complicado, ¿no? Y hay otro fenómeno más, las poblaciones que están de paso, ¿no? Y toda la tendencia de lo que está, de esa ruta hacia el norte de América, parece estar, lo único es como como cristalizándose en el sentido de que ya cada vez es más claro cómo migrar y caminar a través de Colombia y desde Ecuador y eso cambia totalmente la perspectiva. Ahí tienes razón, digamos, la crisis venezolana de integración es una cosa, pero es otra cosa, esa atención ya parece ser más puramente humanitaria porque ahí sí que ese supuesto de que es algo transitorio sí es como más evidente, ¿no? Tanto como pues ahora los países que siguen, Panamá de ahí para arriba, que están pasando cada vez más a menos costo, a menos riesgo y más fácil a los migrantes hacia arriba. Yo no sé si eso nos debería hacer pensar a nosotros, ¿no? No sé. Y por lo menos, otra vez, eso creo que es que deberíamos tener una posición más clara frente a eso. Pero si no tengo la respuesta, pero sí es una necesidad. Y el otro es, bueno, el desplazamiento interno, ¿no? Las comunidades indígenas ahorita están sufriendo mucho. Tenemos a Bogotá, ¿cuántas personas? ¿3.000? 2.000 y pico. Y ahí la posición es, ¿cuál es la posición ahí? No, cada vez que hay una muerte, hay una crisis de medios, pero mientras que no pase eso, no, digamos, uno pasa todos los días, yo paso en bicicleta todos los días por el Parque Nacional y ve uno literalmente cómo va creciendo y creciendo. No porque me preocupe el Parque Nacional, sino es porque, bueno, y la solución cada vez va a ser más compleja. Sí. Sí, creo que el llamado a atender la migración de tránsito y el desplazamiento es un llamado urgente.
Notábamos hace unos días que algo ha cambiado en sentido positivo, y es que por primera vez por lo menos tenemos datos sobre la población en tránsito, y los datos muestran que esa es una migración que por lo menos se ha desarrollado en la última década, obviamente en dimensiones de mucho inferior a las que tenemos el día de hoy, sobre todo el año pasado, pero siempre estuvo ahí. Y creo que para los abogados y quizás para las otras disciplinas también hay un reto importante, y es empezar a desligar esa idea de que la protección de los niños y niñas y el acceso a derechos solo se da si son estáticos y si se quedan en un lugar, porque hay una tensión fuerte para esa población y es la necesidad de avanzar en su recorrido, y para eso tienen que renunciar a acceder a derechos porque eso ralentiza su paso y obviamente pues les impide avanzar. Y creo que hay que respetar mucho esa agencia porque ese es su proyecto migratorio y eso es lo que ellos desean, pero hay todavía una idea de que yo no puedo garantizar el derecho a la salud, por ejemplo, a la educación, porque los niños y niñas están en tránsito. Y creo que eso es un reto importante porque rompe con unas ideas fijas también de la disciplina, pero que hay que trabajar porque tenemos poblaciones, además, que en tránsito duran meses, por muchas razones. Eso no son tránsitos que se dan en semanas, sino que por temas de acceso a recursos, por falta de conocimiento sobre cómo es la ruta, por obstáculos no previstos, son tránsitos que pueden durar muchos meses, y son niños que no acceden a vacunas, son niños que quedan por mucho tiempo fuera del sistema escolar, y una vez que tienen que volverse a insertar en esos sistemas, sufren unos retrasos, pues se deben a esa falta de apoyo también durante la ruta, y los países todavía siguen pues alternándose con esa actitud de dejarlos pasar o de cerrar las fronteras, como el caso, digamos, del recién elegido presidente panameño. Sí, y es complicado porque el deber ser, digamos, sobre todo deberíamos garantizarle los derechos a los niños en la situación que sea. Pero el cómo es complicado, ¿no? Porque si uno dice, bueno, deberíamos, si están 2, 3 meses en Necoclí, el sistema educativo debería absorberlos. ¿Cuál, digamos, la infraestructura está ahí, los docentes están ahí? ¿Cómo? No solo cómo contarlos para definir cuál debería ser como el presupuesto para pagar esa matrícula adicional para que los colegios tengan con qué proveer los servicios. Digamos, a lo que voy es muy complicado, ¿no? Y cae en el vacío también de falta de recursos, porque obviamente esas situaciones más complejas suceden en municipios con pocos recursos y sistemas muy débiles, y además donde no se ven, y además donde, pues, acá en lo que menos sé yo de la parte política, pues menos ganancia política o rentabilidad política hay de ayudar a esas poblaciones, ¿no? Y caemos en ese espacio donde es las ONGs internacionales y nacionales llenando el vacío de los estados, dando esa vacunación, dando eso que básicamente que a nadie le interesa, o que donde la respuesta estatal formal como de sistemas no es viable, además por lo complejo, ¿no? Si uno dijera, no, es que ahora este municipio se agrandó, tenemos la población no, es un sistema donde la manera en que los niños entran al colegio, ¿no? Cuándo se tienen que inscribir, ¿no? Para organizar todo, para pedir la plata, para que le llegue la plata al municipio, para que... es complicado. Sí. Sí. Oh. Entonces, para ir concluyendo, yo creo que pues estamos de acuerdo en que seguramente se dieron unos pasos en adelante, que la academia y las organizaciones están generando evidencia y que la evidencia es fundamental pues para poder informar la política pública, pero creo que eso también genera un llamado importante a que los hacedores, quienes toman las decisiones, nos cuenten pues qué visión tiene, cuál es la visión de mediano y largo plazo para la integración de los niños con sus familias, para ampliar esa visión y tener una visión de unidad familiar, y sobre todo para que nos cuenten cuál es el plan para los años a venir, el plan para dar voz a la niñez, pues a la niñez y adolescencia en general, y para que también pues los territorios puedan
asumir su nueva naturaleza como pues ciudades ya donde la población tiene vocación de permanencia o que son municipios de tránsito para atender siempre más y mejor sus necesidades. Estoy completamente de acuerdo. Brilla por su ausencia, no sé si ya han pasado décadas, pero ante estas crisis siempre salía la idea de hacer un COMPES, ¿no? Un documento que diga, bueno, esto es una emergencia y sentémonos los sectores, las agencias y pensemos en cuánto cuesta esto y hagamos un plan y por lo menos sabemos qué hay que hacer o cuál es el deber ser y cuánto costaría. Eso no está, ¿no? Y amerita. Yo no he estado muy, digamos, en las últimas reuniones, en el tema del tapón del Darién, digamos, qué tanta, digamos, Colombia debería estar liderando ese tema, porque pues parece ser que el resto de países están como lidiando con eso de una manera mucho más, pues como que cruzan de lado a lado más fácil. En cambio, en Colombia, pues creo que es una discusión que debería estar liderando. Sí. Y el desplazamiento interno es, digamos, otra vez tenemos a los niños, a las niñas y a jóvenes de muchos municipios con algo que cuando uno ve los estudios de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, en Colombia es particularmente importante la violencia comunitaria y eso es otra cosa que está exacerbada en el país, ¿no? El tema de inseguridad. Y sabemos que tiene impactos complicados no solo sobre el estado emocional de los niños, sino también de su desarrollo, ¿no? Cognitivo y socioemocional. Entonces, creo que necesitamos como acciones ahí más concretas, ¿no? Y con unos lineamientos más claros. Esperamos entonces que quienes pueden tomar las decisiones al respecto pues vean este episodio. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Un gusto y gracias por la invitación. Me encanta la iniciativa.